Buenas tardes, estamos de nuevo en una nueva entrevista para nuestro curso de Experiencias Europeas, un modelo a seguir, aprovechando que dentro de los temas hemos estudiado los medios de comunicación y lo que significa también en Europa lo que ha sido la pandemia. Bueno, hoy día tengo el gusto de poder esta vez yo entrevistarla a ella, a Matilde Burgos, periodista de CNN Chile y Chilevisión, muy conocida, dándole siempre su sello muy especial a sus entrevistas, el sello muy especial a CNN Íntimo, y que además, tal como conversaremos, y por eso también nos interesa mucho en este bloque, vivió también en Europa y poder también conversar un poco de qué pasa con los medios de comunicación y la pandemia también allá comparado con Chile y cómo también a los medios de comunicación le ha afectado esto del coronavirus. Así es que, Mati, gracias por esta vez permitirme a mí hacer las preguntas y conversar un poco de lo que está pasando. Encantadísima, Paulina, que esta vez seas tú la que pregunte. Es una situación distinta, pero muy feliz de estar contigo y estar contigo también para la gente de Concepción, bueno, para todos, pero en general y específicamente para Conce. Así que saludos especiales para ustedes. Muchas gracias. Mati, primero quiero preguntarte un poco tu experiencia, cómo llegaste a los medios de comunicación, a la televisión, y bueno, yo ya lo adelantaba un poco, tu paso también, esos años que viviste en Italia. Que nos cuentes un poco para luego ya entrar a, eh, a ver cómo ha afectado la pandemia, sobre todo a los medios donde tú trabajas y tú conoces efectivamente esa área. Claro, bueno, para hacer la historia corta, porque es bien larga, eh, mi deseo de ser periodista nació casi conmigo, por curiosa, porque me gustaba estar como en el centro donde estaban pasando las cosas. Así que para mí no fue una disyuntiva muy grande elegir carrera, elegí periodismo y nunca pensé que desde dónde iba a ejercer el periodismo, pero cuando empecé a ver que era una posibilidad donde se podían mezclar imágenes, dar emociones, generar un contexto más amplio y que casi podía ilustrar una noticia a través de imágenes y sonidos, me empezó a encantar la televisión. Y bueno, y fue así como la práctica, uno cuando en esa época, en los 90, postulaba las prácticas, generalmente era donde uno se iba a quedar trabajando, definía un poco la carrera. Y a mí que me gustaba televisión, bueno, postulé, quedé en el Canal 13 en aquella época y trabajé durante muchísimo tiempo en el Canal 13 como periodista, como corresponsal, como enviada especial. Conduje noticias también bastante tiempo, hacía el Telenoche. Y en el Canal 13 me fui como corresponsal a Italia, donde estuve 5 años y bueno, desde Italia cuando volví a CNN, pero Italia y la cobertura ya como corresponsal en Europa fue bastante marcadora para mi carrera y para el ejercicio profesional, porque uno cubría muchísimos temas y porque está en contacto con una realidad que es muy distinta y por ello también es muy enriquecedora. Y desde esa perspectiva, claro, en esta pandemia, Italia ha sido, hasta ahora era uno de los países más afectados, es uno de los 5 más afectados en términos de contagio y de personas que han muerto. Me ha tocado profundamente en lo personal porque uno ya genera lazos con muchísima gente en 5 años de vida allá y luego, claro, esos lazos no se rompen. Entonces, uno ya sabe cómo son, cómo los golpea, dónde están los lugares que han sido más afectados, cómo es el sistema sanitario. He tenido contacto también con periodistas, con mis amigos, desde cómo están cubriendo las cosas hasta cómo se estaban cuidando, porque como ellos partieron antes que nosotros, 2 meses antes, incluso parte de los protocolos que nosotros usamos fue en base también a la experiencia de ellos. Cómo cubrían las noticias, cómo hacían los turnos, cómo era el sistema de protección dentro de las redacciones, que nunca más hubo entrevistados en los canales, sino que todo ha sido a través de los móviles o de contactos, que es la manera que hemos tenido nosotros de replicar acá,
que ya no se usan los micrófonos que tenga el entrevistado, sino que se usan prácticamente los micrófonos de caña o estos micrófonos que uno conoce como los helados, los cubre de plástico para poder sacarlos después y hacer la higiene correspondiente, nunca sacarse la mascarilla, nunca entrar a las editoras si uno estaba editando. Esas son parte de las experiencias que tuvieron allá y que varios de mis amigos pudieron compartir conmigo para que nosotros fuéramos haciendo también los protocolos de cuidado sanitario en el canal. Los medios de comunicación ya venían sufriendo, o sea, ya sufrían cambios importantes desde el punto de vista de la tecnología, sobre todo los medios tradicionales, los diarios en papel, los canales tradicionales. ¿De qué manera algunos de estos cambios se han ido reforzando o cambió definitivamente la forma de hacer periodismo, esto mismo en la pandemia? ¿Cómo tú has visto, cómo tú lo has vivido también, un fenómeno que por otras razones venían ya produciéndose ciertos eventos que a ustedes mismos lo estaban obligando a tener incluso un contacto más directo con la ciudadanía, pero ahora ya enfrentado a esta pandemia, y que a nivel mundial, como tú señalabas, vamos viendo ejemplos en otros países? ¿De qué manera en el canal donde trabajas, en el medio donde te mueves, tú ves efectivamente este impacto? Bueno, el impacto que hemos venido sufriendo hace ya bastante tiempo los medios de comunicación es un impacto económico. Cada vez la publicidad, la inversión ha ido disminuyendo, lo que ha hecho que lamentablemente se hayan perdido varios medios de comunicación social, partiendo por las revistas. Hasta ahora los medios escritos, vimos que La Tercera desapareció durante la semana, que solo se imprime en papel los fines de semana. Y no solo eso, sino que hay muchísimos medios donde han sufrido muchos despidos y eso es una situación bien preocupante. Eso se arrastra ya desde hace un par de años, luego con el estallido social se hizo más grave porque claramente la inversión publicitaria bajó muchísimo, eso afectó los presupuestos, eso finalmente hizo y generó estos últimos despidos, y en esta pandemia también nos hemos visto en esa perspectiva bastante amenazados. También se siguen cerrando medios, se siguen cerrando secciones de los medios, y pese, por ejemplo, nosotros en la televisión aquí hemos subido mucho en términos de audiencia, como ha bajado también la inversión publicitaria, también los recortes presupuestarios se han mantenido. Y sobre todo, claro, en un escenario donde tal vez las coberturas son más difíciles. Pero eso, fíjate que nos lleva a varios desafíos, porque también al mismo tiempo, antes del estallido social, pero se reprodució mucho durante el estallido, nos veíamos enfrentados a las fake news que comenzamos a ver en las últimas elecciones. Las elecciones lo vimos con el Brexit, lo vimos con las elecciones en Estados Unidos, donde la información política falsa y las campañas falsas fueron replicadas por distintas plataformas que eran los medios donde las personas, medio entre comillas, donde las personas se informaban. Bueno, eso mismo comenzó a pasar acá, y durante el estallido social también el tema de las fake news nos impactó mucho como medios, porque la gente creía ciertas cosas que después, si uno no las cubría o decía que era una noticia falsa, no te creían. Entonces ha sido bastante complicado luchar con el tema de las fake news. Y ahora, en el tema de la pandemia, también están surgiendo, y han surgido muchísimas fake news. Incluso se habla, junto con la pandemia, de la infodemia, que es esta, entre comillas, pandemia también, esta generalización de informaciones falsas que provocan tanto daño en un escenario donde no solamente está combatiendo un virus, sino que es un virus que amenaza tu vida, que pone en juego tus miedos personales, miedo a morir, miedo a enfermarte, miedo a perder tu trabajo, miedo a ser más pobre, miedo a que se reproduzcan fenómenos sociales distintos, miedos a que no puedes ver a tu familia. Entonces, la infodemia es muy dañina, y yo creo que, fíjate que a raíz de esta infodemia la gente empezó a revalorizar los medios de comunicación donde hay una firma de por medio.
hay un periodista que te está dando la cara, hay alguien a donde tú puedes ir a reclamar por, si encuentras que la información fue sesgada, pero hay un responsable, hay una cara. Y fíjate que eso también ha revelado en las encuestas donde se ha visto que la gente ahora está valorando mucho más la información que están entregando los medios tradicionales, la televisión, las radios, los diarios, versus lo que entregaban Facebook, también Twitter o otras plataformas que han difundido muchísimas informaciones falsas. Bueno, los mensajes en WhatsApp, que mucha gente los toma como realidades, muchas veces son fake news que se van replicando porque tal vez la información es más entretenida, es más atractiva, se reproduce más rápido, uno tiene como cierta tendencia a querer dar el golpe noticioso o a querer generar, tal vez con el mensaje que yo mande, a lo mejor voy a generar más like, entonces ese propio ego hace que uno empiece a difundir cosas que no son comprobadas y que, claro, si a ti te dicen lávate las manos con agua y jabón, es bastante menos sexy a que te digan tómate un frasco de cloro mezclado con agua y jugo de naranja, porque eso te va a quitar el virus y eso genera muchísimo más impacto que una cosa que sabemos que es la verdad, pero que lavarse las manos no llama tanto la atención, no seduce a nadie en términos, si pudiéramos decirlo desde esa perspectiva. Pero la gente está finalmente valorando más a los medios porque se está dando cuenta que hay cosas que son falsas, que son peligrosas y que los medios generalmente tratan por lo menos de corroborar, se hace un ejercicio, hay un ejercicio profesional de por medio y hay una cara visible a la que tú puedes recurrir si algo está fallando en esa cadena. Así que yo veo a partir de la pandemia, a partir de todas las noticias falsas que empezaron a circular ya en política, que se está revalorizando nuestro trabajo, nuestra profesión, incluso ya se está creando como una especialización dentro del mismo periodismo que es precisamente este periodismo check, a chequear inmediatamente. En Estados Unidos son muy rápidos en hacer este ejercicio de checking de noticias falsas, se van haciendo, con Donald Trump lo veíamos, que iban prácticamente en línea sus conferencias de prensa con estos sistemas de chequeo inmediato que iban detectando cuáles eran las informaciones falsas que estaba dando el presidente de Estados Unidos. Ahora, claro, el problema es si a la gente o no le importa que las cosas sean falsas. Y bueno, y ahí entramos en otra cosa, pero frente a esto, donde yo creo que hay muchísimo riesgo más allá de una elección, sino que está en juego tu propia vida, yo creo que la gente está tratando de ser un poco más cuidadosa, pero siempre está el riesgo de publicar una foto porque era súper impactante, pero claro, un medio responsable no lo va a hacer porque hay derechos, hay dignidades de por medio donde uno no las va a poner en juego. Hay que tener mucho cuidado en eso. Era justo lo que te iba a preguntar, porque uno mismo a veces cae en determinadas informaciones que incluso periodistas internacionales, a veces ellos mismos replican una información porque la creen cierta, y claro, uno como confía, uno mismo la retuitea, uno mismo la reproduce, y por supuesto nadie está, digamos, fuera de este juego de a veces poder caer en una noticia falsa. Entonces yo te iba a preguntar justamente eso, cómo los canales realizan ese chequeo, de qué manera comprobar, porque además sabemos que estamos en un mundo tan inmediato que también se requiere que rápidamente tengamos el desmentido o que decir sí fue verdad o no fue verdad. ¿De cómo trabajan ustedes dentro de los canales para lograr esa comprobación que al mismo tiempo sea rápida y evitar caer, porque es cierto, insisto, todos podemos caer en algún momento en alguna información que llega, sobre todo cuando son a nivel mundial y cuando a veces de donde emana la fuente es confiable. Entonces, ahí es donde también se produce un problema tanto para aquellos que nos informamos, en el caso mío como académica y analizo el escenario internacional, uno misma puede caer, entonces a veces la línea es tan delgada.
Sí, es muy difícil, sobre todo lo que tú dices, que la inmediatez es tanta en tantos que uno dice, ¿cómo me voy a quedar atrás y no voy a tirar esta información que parece tan verídica? Pero claro, no tengo cómo chequearla. Y fíjate que, bueno, eso pasó, por ejemplo, con Kim Jong-un, que muchos medios lo dieron por muerto y uno, bueno, citaba a los medios que estaban dándolo por muerto, pero asumiendo un poco también que era verdad. Claro, con un régimen así, claro, el ejemplo es malo porque estamos yendo al extremo, donde la información es prácticamente imposible de chequear. Entonces ahí se corre ese riesgo de finalmente difundir una información que no era verídica. Nosotros, ¿qué hicimos en ese caso? Siempre citábamos a la fuente que lo estaba indicando, pero en el resto, donde es un poquito más fácil que con Kim Jong-un, siempre hay que tratar de corroborarlo con la fuente directa. Fíjate que CNN Internacional y es lo que trata de, más bien en la orden a todas las filiales internacionales. Primero es que estas grandes noticias las tiene que primero dar o chequear CNN Internacional y solo a partir de ahí las pueden emitir el resto de las filiales. Hay un ejemplo clásico que se cuenta siempre en CNN Chile, que cuando murió Michael Jackson, ya prácticamente lo estaban enterrando y CNN todavía no corroboraba y no lo podían dar. Bueno, no es tan que casi lo estuvieran enterrando, pero fue con bastante tiempo de desfase de lo que estaban informando los medios inicialmente, los primeros, porque se quería chequear. Bueno, ese ejercicio se hace siempre, generalmente ahora ha ido más rápido, pero siempre se trata de, porque el riesgo es tan grande de caer en algo falso, finalmente. Recuerdo ahora, hace muy poco, cuántas veces apareció dado por muerto Mariano Puga, que estaba muy enfermo y antes de que muriera, por lo menos 3 veces yo leí Mariano Puga ha muerto y no era verdad. Bueno, siempre tratar de chequear, ir a la fuente en la medida de lo posible, por eso que con Kim Jong-un es bastante difícil, pero con el resto uno hace ese ejercicio, sobre todo con informaciones así, que son tan delicadas. Pero, por ejemplo, ahora que hemos visto a través de las redes sociales que aparecen videos o fotos de determinados servicios de urgencia llenos, uno va, trata de chequear con el jefe de la urgencia, con el director del servicio, y solo ahí uno da la información, pero tampoco muestra las fotos de la camilla con el cadáver. O sea, también hay que ser respetuoso en ese sentido. Y cuando tú, claro, estás informando sobre cosas que tienen que ver con la vida, con la dignidad de las personas, hay que ser cuidadoso. Mira, también hay una situación que ha sido bien difícil en esta pandemia, que ha sido el contagio en comunidades de migrantes. ¿Cómo cubrirlo sin estigmatizarlo? Porque no es por migrantes que se contagien, sino que es por las condiciones de hacinamiento, es por tantas cosas. Entonces, eso también genera, hay una chispita que claro, que puede generar muchísimo like, muchísimo rating, que es explotar el tema del sentimiento xenófobo, pero no se puede hacer porque no es ético. ¿Cómo están trabajando ustedes en el canal ahora que ya directamente Santiago está en cuarentena, donde hay que todos al final adoptar las medidas necesarias para evitar los contagios? ¿Cómo están trabajando ustedes en la práctica? Mira, en el canal CNN Chile, Chilevisión, ya conjunto, lo que hicimos desde prácticamente iniciada la pandemia, fines de marzo, se establecieron 3 turnos distintos. 3 turnos que implican todo, desde el editor de pauta, los camarógrafos, los compaginadores, los productores, los periodistas, los conductores, y son 3 turnos idénticos en número de personas. Son más reducidos, claro, que en condiciones normales, pero ese turno no se topa con ninguno de los otros 2. Trabaja de lunes a domingo en un horario más extendido. Claro, tiene una carga de trabajo más grande que si fuera una semana normal, pero ese turno nunca se va a topar con otro. Y si hay un contagio en ese turno, no va a contagiar al que viene, y también es una medida de establecer que siempre haya un turno por lo menos que puede pasar una cuarentena y estar disponible para trabajar.
hasta ahora nos ha resultado bastante bien. Ha habido casos sospechosos, ha habido incluso casos de contagio, pero que se han logrado aislar, determinar y sacar un turno el que estaba sospechoso y que viniera el siguiente, y así se ha logrado mantener también la cobertura y a los equipos trabajando y trabajando tranquilos, porque un equipo que tiene el riesgo de estar con un compañero que está positivo y que infectó el resto no va a trabajar tranquilo, sobre todo cubriendo una emergencia donde los reporteros que salen están en riesgo evidente al salir a la calle. Es lo que nosotros pedimos a la gente: no salgan. Bueno, el reportero que tiene que hacer es salir y precisamente ir a los lugares donde se están produciendo, se están generando los contagios, y ese periodista sale con un camarógrafo y llegan a trabajar al canal y trabajan con el compaginador, entonces ahí se produce todo, o sea, hay una fuente de peligro y de contagio que es evidente, pero ese equipo también trabaja con condiciones de seguridad que no pueden ser violadas porque nos contamina a todos. Ese equipo tiene que andar con mascarilla, tiene que andar con una protección facial, tiene que ir a lavarse las manos la mayor cantidad de veces posible. Al principio trabajábamos con guantes, pero después se ha incluso determinado que es casi peor trabajar con guantes porque los guantes tú los usas mucho, te puedes tocar la cara, es mejor ir lavándose las manos más frecuentemente. Y ese es el cuidado que tenemos todos, y si a alguien se le olvidó ponerse la mascarilla, está ya con sanción si no te la pones. Ahora, ¿cómo ves tú o qué cambios crees que específicamente producto de la pandemia van a tener los medios de comunicación? ¿Van a tener que reinventarse en algunas cosas? Ya además con los efectos económicos que ya veníamos viendo, ¿qué desafíos se les va a presentar a ustedes como canal de televisión o en general a los medios de aquí en adelante, en el cual todos sabemos que hay mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo, como tú decías, se abren por un lado oportunidades y desafíos que, bueno, va a haber que hacerles frente? ¿Qué crees tú que en tu medio va a cambiar o se va a reforzar? Mira, por lo pronto el tema del teletrabajo yo creo que ha sido una posibilidad que nos ha abierto infinidad de oportunidades, por ejemplo, para hacer entrevistas que antes no las hacíamos porque, claro, porque significaba un viaje, porque significaba, pese a que podíamos tener una conversación telefónica, pero la gente no estaba tan acostumbrada. Se pudo hacer una teletón a través de este sistema de cámaras, por lo tanto, programas de entrevistas, acceso a fuentes. Yo creo que eso va a ser muchísimo más fácil porque no vas a necesitar tiempo de desplazamiento, no vas a necesitar tomar un avión para ir a hacer una entrevista. Este sistema lo permite. Yo creo que se les va, o sea, a raíz ya de lo que veníamos viendo en política, se está exigiendo muchísima más rigurosidad, pero a la vez estamos viendo esta crisis económica que está reduciendo los medios. Yo creo que como medios vamos y como sociedad tenemos que repensar al periodismo. ¿Qué periodismo queremos tener como país? Porque si queremos tener un periodismo bueno, va a haber que invertir recursos. Yo no te digo que tengan que ser subsidiados, pero vamos a tener que buscar una manera de tener un medio que tenga la suficiente capacidad de trabajo para que los periodistas puedan sacar información, para que puedan reportear de la manera que corresponde, para que puedan contratar a periodistas con experiencia, además de los periodistas nuevos, que son los que se están contratando más porque son más baratos y se está despidiendo a la gente que tiene más experiencia. O sea, tiene que haber una combinación para valorar esa experiencia, porque finalmente la experiencia de un periodista vale plata y es garantía también de un ejercicio bien responsable. Pero yo creo que vamos a tener que hacer un ejercicio como sociedad de valorar el periodismo, porque finalmente el periodismo lo que hace es poner luz donde muchas veces no hay. Y en el último tiempo se han venido dando ejemplos bien importantes. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con los fenómenos de corrupción ha sido las denuncias a través de los medios de comunicación, investigaciones periodísticas las que han sacado a la luz. Por lo tanto, perder esa calidad de profesional no nos podemos dar el lujo.
los periodistas, es el periodismo el que cuida finalmente la democracia, los sistemas democráticos. Por lo tanto, tener un buen periodismo también permite tener un buen sistema democrático que nos podamos dar como sociedad. Por eso que más allá de lo que pase en mi canal o en la televisión, yo creo que a nivel general nos tenemos que hacer esa gran pregunta de qué sociedad queremos tener en base también, no solamente a la calidad de las instituciones, sino que también a la calidad de la prensa que fiscaliza esas instituciones. Por último, Matilde, desde el punto de vista emocional, de las emociones, porque estamos viviendo una etapa que es muy fuerte, o sea, yo misma como académica, hoy día le tengo que hacer o dictar clases a estudiantes que nunca he visto, que no tuve ni siquiera la oportunidad de verlos en la primera clase, donde al mismo tiempo ellos tienen muchas situaciones muy complejas también y que hay que tratar de crear un lazo. Entonces, desde el punto de vista de las emociones para ti como periodista, que además eres rostro, que estás constantemente en la cámara, ¿cómo también te influye en tu estado de ánimo? Porque a veces uno sencillamente está mal y es normal que estemos mal, que se duerme mal. Uno, además, como no se puede desconectar de la información, porque a veces te pueden decir, oye, desconéctate y Claro, no veas tanta información mala, apaga la tele, desconéctate. Uno no puede porque tanto tú como yo vivimos de la información, justamente de el saber lo que está pasando para analizarlo y para llevárselo a la gente. ¿Cómo te afecta a ti eso? ¿Cómo, de qué manera también tienes que luchar? Yo te he visto en un video donde te ríes sin poder controlarlo, pero en este caso es cómo ese otro sentimiento que es mucho más duro, poder también de alguna manera comunicar sin alarmar, comunicar sin tampoco reflejar todo lo que uno a veces está sintiendo por dentro y que puede ser muy fuerte. Uf, sí, así viene siendo duro ya desde el estallido social en adelante. Eh, con muchas horas en cámara, con muchas preguntas que uno se hace también internas, si lo está haciendo bien. Y claro, esa carga que ya veníamos arrastrando desde octubre, esto, claro, es otro golpe, pero a ver, ¿cómo se hace? Bueno, primero yo creo que uno finalmente es ser humano. Yo creo que como ser humano también debe estar y primero empatizar con lo que le está pasando a la gente y es lo que le está pasando a uno también. Yo creo que sirve para poder comunicar y para poder ponerse los zapatos de las personas que están recibiendo la información y que es la información que necesitan. O sea, yo creo que esa emocionalidad también nos sirve para hacer bien nuestra pega. Ahora, claro, si nos afecta, claro que nos afecta. O sea, yo creo que ya no hay nadie que esté durmiendo súper bien todas las noches, ni que vea que hay personas que se están muriendo o saber que se van a morir y que se van a morir muchas más, porque ha sido la experiencia que hemos visto en otras partes del mundo y que, claro, es prácticamente una realidad inevitable en una pandemia donde además nadie tiene todas las respuestas. O sea, es tan difícil, o sea, en esta etapa, claro, hay que hacer muchas preguntas, pero yo creo que nadie tiene todas las respuestas porque ni siquiera conocemos bien el virus, ni nadie ha tenido la manera de enfrentarla correctamente prácticamente en ninguna parte. Por lo tanto, hay tanta incertidumbre que lo que uno tiene que tratar de como colaborar es a despejar esa incertidumbre lo más posible, tratando de hacer las preguntas correspondientes, tratando de llegar a los lugares donde se están generando las informaciones para poderlas contrastar también, porque uno no se puede convertir prácticamente en un medio de comunicación que solamente dé la información que proviene de la información oficial, sino que también hay muchas cosas que están pasando que cuestionan esa información oficial. Pero la emoción, yo creo que la emoción siempre es una herramienta válida que nos hace humanos, que nos hace comunicar mejor. Y claro que uno tiene que controlar, porque no va a estar tan ni irascible ni llorona en pantalla porque uno es profesional. Pero yo creo que
traspasar y transmitir, permear algo de eso no es malo, sino que te convierte en humano y en empático con el que está al otro lado de la cámara, que sobre todo lo que tú decías, que ahora que no nos podemos ver, ni tocar, ni reunir, yo creo que también es válido. Mati, te quiero agradecer por esta conversación, por también darle la oportunidad mucho, sobre todo a mis estudiantes, a ver tu lado más humano, tu visión del periodismo, tu visión de cómo esto afecta a un medio que es tan importante y del cual también yo te decía, nosotros como académicos, nosotros necesitamos al periodismo y al buen periodismo, porque justamente eso es lo que nutre nuestro análisis, sobre todo aquellos que nos preocupamos de la realidad, y qué importante es el trabajo, sobre todo cuando existe esto de las noticias falsas, la infodemia, tanta teoría conspirativa, o al mismo tiempo tanta cosa que se dice que es opinión y que detrás de esa opinión no hay argumento y donde también es importante eso irlo cotejando. Entonces, te agradezco mucho esta oportunidad. Yo sé que mis alumnos van a estar súper contentos de poder también conocerte desde esta otra faceta y sobre todo gracias al hecho que también viviste fuera, entonces saber y tan vinculada con Italia, que es justamente un link importante que tú tienes y que, bueno, en estos momentos de esta realidad es un link que además nos hizo ver 2 meses antes el futuro. Y eso es algo que yo creo que tú lo sentías súper claro, o sea, que estábamos a la televisión viendo el futuro. Así es, nos pudimos anticipar 2 meses, lamentablemente no se pueden tomar todas las experiencias, llevarlas a la práctica de uno, pero claro, lo hemos vivido y lo hemos sufrido tanto lo que ha pasado en Europa, sobre todo con Italia, ¿no? Que a mí me ha llegado tanto. Pero feliz de poder estar contigo, Pauli, de poder finalmente agradecerte tus entrevistas en mis programas con esta oportunidad que me das y de llegar a tus alumnos, porque me has invitado muchas veces a Concepción, pero no ha sido posible viajar, pero bueno, esto nos da esta posibilidad que probablemente la vamos a aprovechar mucho más. Así que muchas gracias y un tremendo cariño y saludo para tus alumnos, a los que les aprovecho de decir que ponerle pasión a las cosas que uno hace es lo que permite hacerlas mejor y hacerlas con cariño y hacerlas rigurosamente. Gracias, Mati. Y nos veremos, bueno, algún día en Santiago de nuevo. Yes. Ya llegará ese día. Que esté muy bien. Gracias. Igual. Chao.